Queridos hermanos, me da muchísimo gusto contar con el favor de su atención en esta lección bíblica número 27. Les doy las gracias a todos los que desde la primera lección de la temporada 1 han estado con nosotros y han estado utilizando los documentos que yo les pido y les invito. Fíjense que es bien importante tener como un texto de base, porque si no, pues nos podemos perder más fácil que cuando tenemos un texto. En este caso, yo les invito a que compren el libro del Curso Bíblico Popular, tomo 2, del Padre Agustín Petruccelli, editorial Progreso, que lo encuentran en cualquier librería católica de México, si no por Amazon o Mercado Libre. Y claro, el libro número 1, que es la Biblia, que es la base que estamos utilizando para nuestro estudio bíblico, la Biblia de edición latinoamericana. Así que ojalá que la puedan conseguir. ¿Hay más Biblias? Sí, padre, sí las hay, pero yo estoy tomando como base una, porque si no, no podemos tener aquí 5 ediciones y aunque no va a cambiar mucho, pero a lo mejor alguna palabrita por ahí se entiende de otra manera, etcétera. Bueno, y como la mayoría de la gente que ve estos cursos son latinos, bueno, pues estamos en confianza y en familia. Bueno, pues decíamos la vez pasada, en la lección 26, hablábamos de los sentidos, el sentido que se le da a ciertas tradiciones, traducciones de la Sagrada Escritura. Ahora estamos en la página 37, vamos a hablar del progreso mal y de la humanidad. Y vamos a entrar a lo que es el libro de Génesis, vamos a leer algunas partes. Estamos en el capítulo número 4, ya pasamos ese capítulo 3 que es muy controversial y muy interesante al mismo tiempo. Dice, los capítulos del 4 al 11 del Génesis, estamos hablando del libro del Génesis, no se me pierdan, son una continuación lógica del tercer capítulo. Exactamente, o sea, nadie va a escribir antes lo que después se quiere decir. Primero se dice lo más importante, lo más grande, y después empiezan a desglosar todos estos asuntos. Entonces, es la continuación del capítulo 3, dice. Quieren explicar con el mismo estilo literario escenas dramáticas y populares como el mal progreso en el mundo una vez que se rompió el plan creativo con Dios. Así es, se rompió el plan por la desobediencia de Adán y de Eva. Quedó rota la hermandad entre los hombres. Así es, ya no hay hermandad por lo que Dios creó, pero nosotros no quisimos. También Caín mata a Abel. Híjole, vamos a ver ahorita esta parte del capítulo 4, versículos del 1 al 16 del Génesis. Y nace el reinado de la violencia y la ley del más fuerte. Acuérdense, la ley del más fuerte. Simbolizada en las amenazas de Lamec, Génesis 4:23, ahorita lo vamos a leer. Hasta que al fin la tierra está llena de violencia. Capítulo 6, versículo 12. Dice, el hombre se encuentra dominado por el mal. La Torre de Babel es el último eslabón de la cadena de pecado que se desparrama sobre toda la tierra. Es como la última parte de toda esta maldad que va a haber contra Dios, todo este distanciamiento. De hecho, Dios se va a meter, pero no igual que como lo hacía con Adán y Eva, va a tener algunas intromisiones, pero menores en esta vivencia. Dice, paralela a esta historia del hombre está la historia de Dios, que teje la primera alianza de salvación con Noé y como primicia de las alianzas con los patriarcas. Ahí está. A ver, la primera alianza que Dios hace después de Adán y Eva es con Noé. Cuando le dice construye una arca, estos hombres no han entendido, andan haciendo mucho desorden, vas a subir una especie, una pareja de cada especie, ¿no? Acuérdense ustedes de esto, de esta escena tan hermosa, tan por todos conocida del arca de Noé. Y Dios hace una alianza con Noé, ¿no? Ahora va a empezar un tiempo de alianzas. Dios va a hablar con los hombres de entonces, los importantes, les va a decir, a ver, yo hago una alianza contigo, tú esto, tú me das esto, tú cumples mis mandamientos y yo te entrego esto y esto y esto. Dice, paralela a las genealogías de los capítulos del 4 al 11, entreverados con los hechos de Caín y Abel, del diluvio y la Torre de Babel, son las 3 cosas más importantes que vamos a ver en estos capítulos. Lo que es Caín y Abel, la Torre de Babel y también el diluvio de Noé. Responden posiblemente a la transcripción de tradiciones orales muy antiguas. Así es, a ver, hay que entender, yo les he dicho muchas veces, les vuelvo a decir hoy,
Por eso la gente que ve las lecciones bíblicas hay que verlas por orden, porque si empiezan a ver la primera, que es esta, no van a entender muchas cosas, van a tener muchas dudas. Pero si ustedes se vienen por orden desde el principio, van a ir comprendiendo poco a poco todas estas verdades tan maravillosas de nuestra fe. Entonces nosotros estamos hablando aquí de una situación muy rara, muy controversial y muy hermosa, que es la tradición oral. O sea, todo lo que está en la Biblia primero fue hablado, primero fue dicho. Entre esto, estas tres cosas: Caín y Abel, el diluvio de Noé y la torre de Babel. Primero fue hablado entre las personas más antiguas. Es que hace tantos años pasó esto. Y muchas veces así se trabajó, ¿no? Con las lecciones, con las tradiciones orales. O sea, simplemente no se daban a conocer las cosas ya por escrito. Nosotros tenemos una Biblia en nuestras manos, la vemos como un libro hecho y derecho, ordenado por capítulos, por versículos, por libros. Sí, pero nosotros ya nos tocó el pastel hecho, ¿no? Pero las personas de entonces no. Las personas de entonces no tenían una Biblia, no tenían un documento, todo era dicho, todo era hablado. Y entonces eso es la tradición oral, que se va a poner por escrito muchísimos años después. Y aquí estamos hablando de esto tan interesante. Dice así: responden probablemente a la transcripción de tradición. El autor no se preocupa por los nombres, ni por la edad, ni por la exactitud histórica. Lo que le interesa es explicar el origen de los pueblos y empatar la historia de la humanidad con el comienzo de la historia de Israel. Así es, a ver, el autor de estos capítulos del Génesis no le interesa ni los nombres de las personas, ni la edad de las personas, ni la exactitud histórica. No es como hoy hay muchas personas que son muy exigentes y quieren que uno les diga que en qué día nació la Virgen María y a los cuántos años llevaron a San José a la presentación y que quiénes fueron los padrinos de San José. Hay gente de verdad que es a veces hasta cierto punto pedante y exigente en datos que la Biblia no nos da, porque a los autores sagrados entiendan muy bien. Entiéndanlo de una vez, por favor. La Biblia no es un libro de geografía ni de historia, aunque tiene datos geográficos y tiene datos históricos. Lo más importante del autor de la Sagrada Escritura es nuestra salvación, hablarnos de Dios a nosotros. Así que no debemos de estar preocupados por si iba vestido de rojo, si iba vestido de blanco, si llegaron 10 personas o llegaron solos. No tenemos que preocuparnos tanto de detalles tan menores, porque lo más importante es que usted lea la Biblia y se salve, entienda para qué vino al mundo, para que la comprenda y sea una persona enamorada de las cosas de Dios. Bueno, vamos a hablar de que al autor sagrado lo que quería era empatar la historia de la humanidad con la historia de Israel, ¿no? O sea, cómo Dios en su pedagogía crea un hombre, una mujer, Adán y Eva, y luego viene la desobediencia, vienen los hijos, viene el diluvio, viene Lot, viene Abraham, viene todo esto, y cómo Dios va de lo más, de la humanidad mayor, a concretarse en un pueblito llamado Israel, el pueblo hebreo, que comienza con Abraham, y que luego vienen todos, Isaac, Jacob, y todos, hasta el día de hoy, ¿no? Que somos nosotros los cristianos también parte del pueblo de Israel. Entonces, al autor sagrado lo que le interesa es eso, es venir de lo más a lo menos y concretarlo muy bien en la historia de Israel. Dice así, vamos a ver ahora la historia de Caín y Abel. ¿Qué les parece si vamos a leer el capítulo 4 del libro del Génesis? Váyanse a su libro del Génesis, que es el número 1. Les recuerdo que los que no sepan manejar su Biblia, si empiezan por la lección temporada 1, ahí les explico cómo manejar su Biblia. Capítulo 4 del libro del Génesis, versículos del 1 al 16. Dice así: el Adán se unió a Eva, su mujer, que quedó embarazada, y dio a luz a Caín. Entonces dijo: gracias, Yahvé, me conseguí un hijo. Dios dio a luz a Abel, el hermano de Caín. Abel fue pastor de ovejas, mientras Caín labrador de la tierra. Pasado algún tiempo, Caín presentó a Yahvé una ofrenda de los frutos de la tierra.
También Abel le hizo una ofrenda sacrificando los primeros nacidos de sus rebaños y quemando su grasa. A Yahvé le agradó Abel y su ofrenda, mientras que les agradó Caín y la suya. Caín se enojó sobremanera y andaba cabizbajo. Yahvé le dijo: ¿por qué andas enojado y con la cabeza baja? Si obras bien, andarás con la cabeza levantada. En cambio, si obras mal, el pecado está a las puertas como fiera al acecho. Tú debes dominarlo. Caín dijo después a su hermano Abel: vamos al campo. Y cuando estaban en el campo, Caín se lanzó contra su hermano Abel y lo mató. Yahvé preguntó a Caín: ¿dónde está tu hermano? Respondió: no lo sé. ¿Soy acaso el guardián de mi hermano? Entonces Yahvé le dijo: ¿qué has hecho? Clama la sangre de tu hermano y su grito me llega desde la tierra. En adelante serás maldito y vivirás lejos de este suelo fértil, que se ha abierto para recibir la sangre de tu hermano, que tu hermano ha derramado. Cuando cultives la tierra, no te dará frutos. Andarás errante y fugitivo sobre la tierra. Caín le dijo a Yahvé: mi castigo es muy grande de lo que puedo soportar. Tú me arrojas hoy de esta tierra y me dejas privado de tu presencia. Si he de ser un errante y he de andar vagando por la tierra, cualquiera que me encuentre me matará. Yahvé le dijo: no será así. Me vengaré 7 veces de quien mate a Caín. Y Yahvé puso una marca a Caín para que no lo matara el que lo encontrara. Y Caín se fue de la presencia de Yahvé y habitó en el país de Nod, al oriente del Edén. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, quiero decirles, la historia de Caín y Abel inicialmente no tenía nada que ver con la de Adán y Eva. Dice: el incidente se situó en una tierra ya poblada, pero el escritor bíblico hizo de ellos los hijos de la primera pareja para mostrar hasta qué punto la violencia está arraigada en nuestra historia. Sus raíces están en el corazón de los hombres y Dios se hace justicia, se opone a las venganzas. Fíjense nomás cómo la historia de Caín y Abel, para que ustedes me entiendan, ya aparece como en una ciudad poblada. Ya no están solamente ellos dos solos, sino están en un lugar poblado. Esto es muy interesante. ¿Por qué? Porque acuérdense que Dios expulsa a Adán y Eva del jardín del Edén, son expulsados, pero son expulsados a una tierra donde aparentemente ya hay personas. ¿Y quién creó a las otras personas? Pues también Dios. Hay que entender muy bien que el autor de la Biblia lo que trata es poner un ejemplo muy concreto del primer hombre y la primer mujer, pero eso no quiere decir que sean los únicos, ¿no? Dios también pudo haber creado toda una comunidad, aunque comenzó por un hombre y por una mujer llamados Adán y Eva. Entonces Caín y Abel ya aparecen en una ciudad poblada. Lo que les decía, debemos de buscar en la Biblia siempre los datos que nos ayuden a nuestra salvación, no cosas secundarias. O hay personas que quieren como encontrar aquí un libro de historia. No, señoras, pues está equivocada, váyase a estudiar mejor usted antropología o no sé qué otra cosa, porque la Biblia son los libros sagrados que nos ayudan a entender nuestros orígenes y nuestra salvación. Dice, vamos a ver algunas cosas raras, antínomas, o sea, cosas como que no coinciden y que nos pudieran hacer como dudar, pero que al mismo tiempo nos deben de ayudar a llegar a la verdad. Dice así: la tierra ya está bastante poblada, aunque Abel y Caín sean presentados como los hijos primeros de Adán y Eva. Así es. Si ustedes se fijan, en este capítulo ya aparece más personas, ¿no? No solamente están Caín y Abel, ahora aparecen más personas rodeándolos a ellos. Van a decir, ¿pero cómo, padre? Si son los únicos hijos de Adán y de Eva. Bueno, aquí Eva y Adán engendran estos dos niños, estos dos muchachos, Abel y Caín, pero también había otras personas ya. Quiere decir que Dios crea la comunidad. Muy bien, no solamente a Adán y Eva. Bueno, son los hijos primeros de Adán y Eva, no los únicos, porque luego dicen, padre, ¿y
Y si murió Abel, entonces, ¿cómo hubo más descendientes? Es que había más personas. Y acuérdense que Adán y Eva tuvieron más hijos, no solamente tuvieron a estos dos muchachos. Dice, el modus vivendi, o sea, la manera de vivir, era una cultura bien avanzada, impensable para los comienzos de la humanidad. El ser agricultor, el ser labrador, el ser cuidador de ovejas, pues habla de una humanidad ya avanzada. Acuérdense que la historia de la humanidad nos dice que los primeros Homo sapiens pues fueron personas que no tenían una vida estable, eran nómadas, andaban aquí, andaban allá, comían lo que encontraban y poco a poco fueron creciendo las técnicas, ¿no? Entonces Caín y Abel aparecen ya como personas que saben labrar la tierra y que tienen ovejas. Entonces eso es muy avanzado para los tiempos primeros. Pero ¿qué podemos decir nosotros? Bueno, son ejemplos de la tradición oral que la persona que escribe el Génesis ya los pone en una situación muy avanzada, aunque fueron los primeros hombres creados por Dios. Presenta dos modos de vida de la época que se escribe. El Génesis dice la vida agrícola y la vida pastoril de Abel. Así es. Tiene preferencia por el pastor, Abel, por ser propio del pueblo hebreo, en contraste con la vida agrícola propia de los pueblos cercanos. Así es. Muchas personas dicen, bueno, pero ¿cómo es posible, Padre, que Dios haya tenido preferencia por uno? Dios no puede preferir a alguien que a otro. No, claro que no, Dios no puede preferir, pero sí le puede agradar más la ofrenda de uno que de otro. Entonces yo me fijo cómo la gente viene a traer ofrendas al templo, unos con mucha alegría, con mucho gusto, con mucha esperanza, otros a fuerzas. Entonces obviamente Dios le agrada las ofrendas dadas de manera desinteresada, con el corazón, con gusto, con amor hacia Dios nuestro Señor. Y no le agrada las otras personas que vienen a fuerzas, a cumplir. Es que prometí, es que cumplí, voy a cumplir. Bueno, pero no solamente se trata de cumplir, se trata de agradar con tu corazón las cosas de Dios. Así que, bueno, aquí habla de que a Dios muchas personas, e incluso yo también me he preguntado, ¿cómo es posible que a Dios le haya agradado más la ofrenda de Abel que la ofrenda de Caín? Bueno, hay que entender que el pueblo de Israel es por autonomacia ganadero, o sea, pastor, eran pastores. Acuérdense, Jesús utiliza mucho los ejemplos del pastor, muchísimo. ¿Por qué? Porque Jesús crece en un ambiente donde todos los hombres hebreos tenían su pastor de ovejas, eran pastores de ovejas. Entonces Dios como que le agrada más la ofrenda de Abel por esa razón, porque el pueblo de Israel es pastor. Y Caín, que es agricultor o labrador, se parece mucho a los pueblos vecinos, los pueblos que siempre van a ser enemigos de los hebreos, y entonces por esa razón quizá el autor, echándoles como medio malo a los pueblos vecinos, hace agradable la ofrenda de Abel. Dice así: está ya presente el culto con expresiones típicas de Israel, el sacrificio de corderos, así es. Acuérdense que el pueblo de Israel sacrifica animalitos en el templo de Jerusalén y también antes del templo de Jerusalén a Dios nuestro Señor. Entonces, el hecho de que un hombre, el segundo hombre sobre la tierra llamado Abel, le ofrezca a Dios un cordero, esto también habla de un avance tremendo. O sea, estamos hablando no solamente de los orígenes, aquí hasta cierto punto el autor del Génesis como que le agrega a la vida de los primeros hombres una vida muy avanzada, ¿no? No sabemos por qué, pero bueno, así nos presenta la Biblia estas historias. Y luego dice, estas observaciones nos permiten coincidir que el relato no quiere darnos a conocer las particularidades de la historia de la humanidad en sus principios. Allí está. Esto es fundamental. A ver, esta parte de la Biblia no le interesa al autor darnos datos históricos, ni geográficos, ni médicos. No le interesa darnos a conocer exactamente lo que estaban viviendo esas personas alrededor. Le interesa darnos a conocer simplemente el hecho de que Dios le agradó el sacrificio de Abel. Así que, hermanos, es bien interesante estos detalles. Recuerden que en la Biblia lo más importante no es lo científico, ni lo histórico, ni lo geográfico. Lo más importante es la fe
y la esperanza que estas personas tuvieron para con Dios. Posiblemente esta historia popular no tenía que ver con Adán y Eva. El escritor sagrado la colocó en este lugar porque respondía a lo que quería enseñar, que el pecado lleva a la violencia y que desencadena un proceso de muerte y de división. Así es, el pecado siempre lleva a la violencia. Y el autor, esta cita de Caín y Abel, pues le interesó mucho porque dijo, aquí está respondido cómo la violencia, la envidia, son causa de condenación y de pecado contra Dios. ¿Por qué Caín mató a Abel? Bueno, lo mató por envidia, simplemente porque pues Dios le agradó más lo que fue el sacrificio de Abel que el sacrificio de Caín. Así que, hermanos, debemos de aprender mucho de estas lecciones bíblicas y comprender lo bonito y lo precioso que es la historia de nuestra fe católica desde los orígenes hebreos del libro del Génesis. Pues me dio mucho gusto haber estado con ustedes en esta lección número 27. Les recuerdo que hay que verlas por orden. Vayan por favor para atrás, véanlas por orden, con calma, mucha calma. Esto es bien importante, no llevan prisa, no se van a ir las lecciones, no se van a quitar, ahí van a estar para que las vean a su ritmo, a su manera. Le mando un saludo a todos los grupos de parroquias que se reúnen a estudiarlas juntos. Me da muchísimo gusto saber que hay parroquias donde se reúnen a estudiar las lecciones bíblicas como grupo. Los felicito, me da muchísimo gusto y satisfacción servirles de algo con estas explicaciones que Dios a mí también me ilumina, y les invito a que compren su libro, cómprenlo, hagan un esfuerzo, no pasa de costar 250 pesos, más o menos lo equivalente como a $12 americanos, el tomo número 2. Si están en las lecciones bíblicas número 1, pues el tomo número 1. Y vayan comprando el 3, porque terminando el 2, vamos a las lecciones bíblicas número 3. Reúnanse como grupo cuando no tengan que estudiar y veámonos juntos en una pantallita estudiando las cosas de la Biblia, de nuestro Señor Jesucristo y de nuestra Santa Madre la Iglesia. Me encuentran en mis sitios oficiales, Facebook, YouTube y Spotify, con mi nombre, Padre José Arturo López Cornejo. Todos los demás sitios no son míos, ni yo los administro, aunque digan que son oficiales, no es cierto. Solamente tengo 3 sitios, YouTube, Facebook y Spotify, con mi nombre. Pues que Dios me los bendiga mucho, los conserve, les ayude en sus vidas, y nos vemos en la lección número 28 próximamente. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muchísimas gracias.